Muy buenas tardes, teleaudiencia de TLV1 con una nueva entrega de nuestro programa, la cuarta ya de este nuevo ciclo, para tratar un problema que está en el interior de las grandes transformaciones que viene desarrollando, que viene llevando a cabo la cuarta revolución industrial. El título que he elegido para hoy es el del humanismo tecnológico y la singularidad tecnológica, humanismo planetario, si se prefiere, y singularidad tecnológica. Y pensándolo bien, cuando venía para el estudio, se me ocurrió reunirlos en una especie de subtítulo, el cual podría enunciarse de este modo. Se trata, en el caso concreto de la literatura de la cuarta revolución industrial, al respecto de la transformación de la persona humana, porque de eso se trata, de una nueva epifanía. Ya me voy a referir a esto. Epifanía es, como ustedes saben, lo que se identifica, la fiesta litúrgica que se identifica con los Reyes Magos. Sí, pero la epifanía en sí misma, como concepto griego, es una derivación del verbo nasal epifaino, que significa aparición, la nueva aparición, en el sentido de una cierta nueva creación. Ya me voy a referir para que ustedes puedan entender mejor la hondura, la profundidad de los cambios que están en ciernes. Y antes que comenzar con el tema de hoy, antes de presentarles a ustedes lo que sería el bosquejo de mi exposición, algunas observaciones, como siempre las hago, a propósito de los interesantes comentarios que ustedes dejan al final, al pie de cada entrega. No están allí estos comentarios, sino que son trascendidos, que han llegado a mis oídos por amigos, por vinculaciones que siguen el programa sin que necesariamente escriban sus comentarios como lo hacen muchos de ustedes. A algunos les parece como que estamos siempre centrados en el mismo problema. Y para esos tales habría que decir que o no están viendo la realidad o están subestimando la situación, porque este tema, el de la Tercera Guerra Mundial, que lleva adelante el Foro Económico Mundial para ejecutar todas las etapas de la Cuarta Revolución Industrial, cuyo espacio, cuyo lugar temporal y espacial son las nuevas ciudades, con las profundas implicancias espirituales, políticas y morales que contiene, es el tema de la hora actual. Es, como ustedes verán a lo largo del desarrollo que tengo preparado para el día de hoy, un cambio completo de la totalidad de los paradigmas para el análisis político. Con esto caducan todos los análisis políticos que hemos venido haciendo hasta la irrupción de la pandemia 2019. Digo entonces esto para aclarar, no es que seamos monotemáticos, sino que se trata del tema de la hora actual. Y es un tema que el enemigo sí trata permanente y en forma recurrente y en forma sistemática y asistemática. Hay un ejército de periodistas que tratan sobre estas cuestiones, digo, no explícitamente, que hacen lo imposible para ocultarla, pero a su vez para que se imponga. Y verán ustedes cómo lo están logrando con éxito. Es el problema, insisto y subrayo, de la hora actual, el más importante de todos, el que condiciona todos los ámbitos del quehacer político. Vamos a ver entonces un pequeño bosquejo de lo que tengo preparado para ofrecerles en el día de hoy. Me referiré en primer lugar a esto que he llamado el humanismo planetario, que contiene en sí el concepto de conciencia planetaria y humanismo planetario. Luego trataremos algunos problemas de la actualidad, como siempre lo hago, en donde podemos comprobar tanto el progreso de este proyecto como los soportes morales, intelectuales, económicos e incluso culturales que coadyuvan a que se realicen las fases previstas por este Foro Económico Mundial. Por lo menos esta es la organización transnacional, transestatal de fachada. En realidad la masonería, pero bueno, digámoslo con el nombre que se presentan estos mismos elitistas, globalistas, ¿no? Digo entonces, trataré de esos temas de actualidad y finalmente los vincularé con el concepto
de ciudades de 15 minutos, pero no como lo vengo haciendo hasta ahora en los programas precedentes, como sistema, como concepto gnóstico religioso, sino como el ámbito donde debe de desarrollarse la llamada completa hominización, que es esta nueva epifanía, esta nueva creación del hombre. Estas ciudades que se planean no se consensúan, se imponen e implican no el cambio del hábitat de vida, sino el cambio de la persona humana misma. Esto es de lo que se trata. No sé si soy suficientemente claro para que se entienda el peso específico que tiene el proyecto de ciudades de 15 minutos, para que se tenga idea de lo que está ocurriendo ante nuestra mirada y la incomprensión de una enorme mayoría de víctimas, que son los habitantes no de la Argentina, sino del planeta. Se prevé que para 2027 el mundo entero esté organizado en ciudades de los 15 minutos. Estas ciudades de los 15 minutos son algo así como un objetivo de la Agenda 2030 y también las llamadas ciudades sustentables, cuyos nombres elencamos en las anteriores exposiciones, son todos sinónimos que, recuerdo para ustedes, referían a distintos aspectos de la misma realidad. Digo, estas ciudades tienen el propósito de cumplir el objetivo trazado por el Foro Económico Mundial, a saber, crear una conciencia de integración material y degenerativa de la persona al todo sistémico y complejo de las computadoras. La vocación por fusionar la persona humana a pura materialidad controlable desde la cibernética, desde la informática. Pero se proponen además generar creencias nuevas, creencias en el orden espiritual que muevan la acción de estos hombres literalmente teledirigidos. Verán ustedes cómo nada de lo que estoy diciendo responde a la imaginación, a la hipótesis de quien les habla, sino a los textos explícitos de los autores que venimos tratando. Una vez desarrollado este concepto de humanización, este humanismo planetario dentro de las ciudades de los 15 minutos, habremos de referirnos nuevamente al hombre para examinarlo esta vez en 3 etapas. Como dije antes en el programa anterior, el hombre ante el problema de las ciudades de 15 minutos, hoy si pretenden colocarlo en un lugar concreto, hoy pongámosle frente al proyecto. El hombre dentro de las ciudades de 15 minutos, pero además una tercera perspectiva, que es lo que ha ocurrido durante el proceso del antes y del después. Todo ese camino, todo ese recorrido, diríamos, espiritual e informático que ha llevado al hombre a hoy casi aceptar en forma voluntaria el encierro en estas cárceles a cielo abierto que son las ciudades de 15 minutos. Pongo especial énfasis en esto, porque está circulando en estos días ya publicidad en Internet, en nuestras computadoras, donde un señor muy alegremente presenta el modelo de ciudades de 15 minutos con un trasfondo de un hermoso parque lleno de animales y de bicicletas y de gentes disfrutando de un sol radiante. Lo primero que se preocupa, es decir, es que hay que desvirtuar esas tesis de los paranoicos que piensan que el proyecto urbanístico implica la cancelación de las libertades. Frente a esa propaganda falaz y mentirosa, caben 2 opciones. O el señor de la propaganda no sabe de lo que habla, o sabe demasiado y oculta el 90% de lo que esto significa. O es un mercenario, es un hombre a sueldo para imponer nada más ni nada menos que la liquidación del hombre como lo hemos conocido desde la creación hasta la irrupción de la pandemia 2019. Así de grave, así de claro hay que expresar este concepto. Digo entonces, voy a elencar en primer lugar, voy a tratar en primer lugar una breve síntesis, una breve historia, un breve recorrido en etapas de lo que considero el concepto de humanismo para llegar al humanismo tecnológico, que es el ámbito grande en el cual debe ubicarse la exposición del día de hoy.
Comenzamos entonces por lo que se ha dado en llamar aquel humanismo que resulta de la confluencia del modelo griego con la patrística, con los padres griegos, latinos, los padres apostólicos de la Iglesia que trajeron la cultura griega para lograr una concepción del hombre que se ha sintetizado con una fórmula que utiliza San Alberto Magno en muchos de sus escritos, el maestro de Tomás de Aquino, y que se podría enunciar como el Homo capax Dei, el hombre capaz de dirigir su mirada siempre hacia Dios y de situar en la contemplación de Dios el alfa y el omega de la totalidad de su vida. Este hombre es fundamentalmente un hombre que vive entre el tiempo y la eternidad. Es un hombre que vive con los pies en el tiempo y el alma y la mirada en la eternidad. Tomo expresamente la afirmación de San Alberto Magno en el siglo XIII. Este desarrollo del Homo capax Dei es el que caracteriza al hombre contemplativo. La primacía es la contemplación de Dios y del orden de la naturaleza. Verán ustedes qué relevante que es no perder de vista este horizonte para poder comprender la profundidad de la revolución industrial en marcha. El segundo modelo del humanismo al que pretendo referirme muy brevemente es el que podríamos caracterizar como el Homo capax homini, el hombre solamente capaz de concebir al hombre, incluso a su imagen y semejanza. Este hombre es el que podríamos situar en los prefacios de la crítica de la razón pura de Kant. Es el hombre para el que no existe el horizonte metafísico y para quien Dios es apenas un postulado necesario, un imperativo de la razón pura, de la razón autónoma. Este hombre no vive ya entre el tiempo y la eternidad, sino que vive rigurosamente en el tiempo. Pero el tiempo, en Kant, es una categoría, junto con el espacio, de orden subjetiva, que prepara justamente el advenimiento de la última y la etapa final del humanismo tecnológico planetario, de la conciencia planetaria a la que habremos de referirnos en el día de hoy. La última etapa de este humanismo, donde detenemos ya nuestra atención, es el llamado Homo technologicus capax homini. Es un hombre tecnológico, es un hombre recreado, es un hombre que salió de nuevo árbol de la vida y que es justamente pensado según el molde de la llamada, les pido acá recuerden ustedes, hace 2 o 3 programas atrás me referí a la dicotomía entre potencia Dei ordinata y potencia Dei absoluta, para decir que el modelo de la potencia Dei ordinata correspondía al paradigma aristotélico y el otro, el de la potencia Dei absoluta, es aquel que caracteriza el pensamiento, la metafísica de Guillermo de Ockham en el otoño de la Edad Media y en el comienzo de la modernidad. Diría que este Homo technologicus se caracteriza por una potencia hominis absoluta, ya no es la de Dios absoluta, como era en el caso de Ockham, sino la potencia de este hombre tecnológico, pero absoluta, una potencia capaz de lograr una nueva creación, como dije, una nueva epifanía que se da a través de lo que considero el núcleo metafísico y antropológico más valioso del humanismo tecnológico, a saber, la singularidad tecnológica. Vamos entonces por partes para tratar de analizar todo este complejo panorama. Vamos a los aspectos de la realidad que nos van acercando a comprender mejor los perfiles de lo que se prepara detrás nuestro, delante de nuestra mirada. Siempre he dicho que la Tercera Guerra Mundial no está caracterizada por el estallido de los conflictos armados, sino por los conflictos armados unidos a estas operaciones tecnológicas de
última generación que producen catástrofes climáticas, que producen, como dije, colapsos sanitarios en otras oportunidades y también crisis económicas derivadas de todo lo anterior. ¿Cuáles son esos aspectos de la realidad que muestran la consolidación de este proyecto? Justamente se trata aquí, en este caso, de la llamada a una alianza planetaria lanzada por nada más ni nada menos que la Comisión Provida del Vaticano. Esta alianza planetaria a la que llama el Vaticano convoca no apenas a los integrantes, ministros de las religiones, de todas las religiones, sino también a los científicos. Con ello va dicho de que esta comisión provida del Vaticano, que considero la más importante porque es la que opera en la transformación del nuevo humanismo tecnológico, digo, en favor de la concreción del modelo de la singularidad, acaba por consolidar aquel tercer estadio que propone Augusto Comte en su programa del positivismo. El primer estadio era, en el caso de Comte, la liquidación, la superación del estadio teológico, vale decir, para utilizar las palabras que vengo poniendo sobre la mesa, el acabamiento, la caducidad de ese hombre contemplativo capax Dei, la superación del hombre contemplativo, la superación del hombre que vive entre el tiempo y la eternidad. Pero también en un segundo estadio se propone, Comte, digo, en el programa del positivismo, la superación de la metafísica, que es algo así como la estructura racional que tiene lugar en el principio de la filosofía y diríamos en el final de la teología sobrenatural. Es el vínculo que une la fe con la razón. Digamos entonces que queda todavía un estadio, y ese estadio es en el que debe situarse la cuarta revolución industrial y el significado del llamado hoy de la Academia Provida del Vaticano. Me refiero al tercer nivel, el cual ya no debe superarse, en el cual debemos permanecer y generar esta nueva creación, esta nueva epifanía, que es el estadio científico. Y por eso la Comisión Provida pone en un pie de igualdad no solamente a todas las religiones, sino a las ciencias mismas a las que convoca. Vale decir, la religión es vista como una actividad rigurosamente científica y racional. No puede haber una declaración de principios más inmanentista y más clara que esta. Decía entonces que todos estos niveles son los que se plasman en grandes documentos que ha dejado lamentablemente como herencia Jorge Mario Bergoglio. La encíclica Laudato Si y la encíclica Fratelli Tutti, que no son encíclicas en verdad, sino que son cartas pastorales, no significan más que la partida de nacimiento del ecologismo globalista y la concreción del humanismo masónico, en el caso de la segunda que nombré Fratelli Tutti, todas ellas emergentes del proyecto de la Cuarta Revolución Industrial. Pero un paso más adelante vemos que se ha lanzado en este último tiempo en forma explícita el proyecto de ciudades de los 15 minutos. Ahora es explícito, se ha propuesto, ya verán ustedes, la propaganda por televisión, la propaganda pública en favor de estas ciudades de 15 minutos, como, reitero, ese ámbito espacio-temporal donde se debe cumplir la completa hominización, el abandono del hombre viejo para alcanzar el hombre nuevo, lo que llamé esa nueva epifanía. Esta nueva epifanía es rigurosamente tecnológica y también, como verán, tiene sus milagros. Es una emulación, como todas las obras del Anticristo, pero invertida. ¿Qué quiero decir aquí? Una nueva epifanía que nace de la mente perversa de los hombres, de estos hombres asociados con el Anticristo que está detrás de la inteligencia artificial. Esa nueva epifanía
copia burda de nuestra epifanía católica para dar lugar al engendro androide que caracteriza a este hombre mediante el concepto de singularidad tecnológica. Digo, esa vida online a la cual se nos pretende inducir por todos los medios y con la mayor sutileza, y que posee sus milagros. Podemos alcanzar incluso la bilocación que obtenía por la gracia de Dios el Padre Pío de Pietrelcina. Hoy es posible a través de la vida online, porque el hombre está en un lugar y al mismo tiempo está en otro. Y esto es algo que tomo explícitamente de las declaraciones del señor Klaus Schwab, de Mark Zuckerberg y todos los otros que ustedes bien conocen, incluso posiblemente mejor que yo. Pero estas ciudades de 15 minutos, enfocadas ahora al problema del humanismo planetario, tienen su soporte antropológico, tienen un soporte físico, no metafísico. Obsérvese bien que hablo de un soporte físico, no metafísico. Un soporte, diríamos, físico y científico, y tienen finalmente un soporte ético y político. ¿Cuál es el primero de ellos? El soporte antropológico. Tomamos aquí las palabras de Bill Gates para mostrar que las nuevas guerras ya no tienen como teatro de operaciones el terreno físico. Ya no hablamos más ni de las cruzadas, no hablamos más de la guerra de Malvinas. No, hablamos ahora de unas guerras que se realizan en un teatro de operaciones, a saber, el cerebro humano. El cerebro humano. Va a decir Edgar Morin, inspirador de Carlos Moreno, inspirador, creador a su vez del proyecto Ciudades de 15 Minutos, que justamente es la neurociencia la que permite tomar una radiografía interior del cerebro a los efectos de corregir el desorden que es la persona humana según fue creada por Dios. Ese es el campo, ese es el lugar, ese es el objetivo de esta tercera guerra mundial, que se realiza sin que nadie o con la percepción apenas de pocos. El soporte físico, como dije, es también algo que surge con la mayor claridad del texto, de la lectura de las obras de Edgar Morin, quien nos va a enseñar algo parecido a lo que dice Descartes hace ya muchos siglos en su tratado acerca del hombre. Si Descartes consideraba la alta vida del espíritu vinculada con el cerebro, con la glándula pineal, y consideraba la vida del espíritu como una cierta vibración del cerebro que emerge de nuestra propia fisiología, ese es el vínculo del racionalismo cartesiano con el marxismo ateo y materialista. Son dos materialismos de orientación distinta. Digo, Edgar Morin da un paso más todavía, más audaz todavía, a saber, propone en su obra Planeta y Tierra, Tierra y Patria, y en otras también, que son muy numerosas, aunque breves, que el hombre debe abandonar la idea de creación desde la nada, desde Dios, como dije en otras oportunidades, según el libro del Génesis, para abrazar aquella idea de que el hombre es un emergente de la madre tierra y que crece desde la tierra como una especie de exhalación del humus, una especie de vibración de la tierra. Vean ustedes cómo todo esto de alguna manera ya está instalado en nuestro lenguaje y nuestra cultura. Volvemos a la madre tierra, queremos tocar descalzos el piso para volver a la fuente de vida. El hombre es pura materia, no hay en él espíritu, sino apenas unos humores que emergen de la tierra, pero no de la altísima vida del espíritu participada por Dios en la creación. Y por último, tienen un soporte ético y político, vale decir, ese hombre incapaz de pensar por sí mismo, mediante la actitud contemplativa y reflexiva que fue superada de los dos humanismos anteriores, principalmente del primero, del hombre contemplativo, del Homo Theoreticus, ahora emerge según el proyecto enunciado explícitamente por Yuval Harari en su libro Nexus,
nace con características tecnoinformáticas. El ethos que corre por el interior, por las venas de las normas que habrán de conducir este nuevo ordenamiento mundial, este Estado mundial, emerge de una construcción de los algoritmos, quiero decir, de la construcción de una inteligencia artificial planetaria y única. ¿Cuáles son los aspectos de la realidad inmediata ahora? Lo que hemos referido hasta aquí trata sobre una realidad, diríamos, de mediano plazo, pero los aspectos de la realidad inmediata. Lo que podemos encontrar son grandes contrastes, son grandes mentiras, que no son nobles mentiras, son mentiras infames. A saber, declaraciones altisonantes en que nuestro país no se va a inscribir, no se va a adherir al proyecto de la Agenda 2030 o de la Cuarta Revolución Industrial. Eso es absolutamente falso por los motivos que vengo explicando en entregas anteriores y por lo que estoy uniendo ahora a esas exposiciones. A saber, el caso de la Argentina, el desarrollo de las ciudades de 15 minutos que ya es explícita, como lo verán ustedes. Les pongo solamente en pantalla ahora una afirmación de la ciudad de San Luis, de la provincia de San Luis, de una de las ciudades de la provincia de San Luis. Ya me he referido al caso de Tucumán, donde ya funcionan las alarmas vecinales. Me he referido a Bahía Blanca, donde ya se presentó la reorganización de la provincia sobre la base del modelo de ciudad de 15 minutos. Habremos de ver más adelante la propaganda explícita del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la instalación del proyecto en la totalidad del llamado AMBA. Vean ustedes ahora en este video lo que se llaman las alarmas vecinales. Atención, zona monitoreada, control número 1-3. Robo en proceso. Estas alarmas vecinales que ustedes acaban de ver tienen un camino de ida y vuelta, como las rutas, mano y contramano. Es cierto que yo puedo comunicarme a través de una aplicación que me integra al circuito de las alarmas vecinales y por caso podría yo llamar a la policía para denunciar o solicitar ayuda a una persona que está siendo víctima de un robo, de un secuestro, de una violación o de hechos criminales del tipo. Inmediatamente la policía me va a llamar por teléfono sabiendo mi ubicación en tiempo y en espacio real, porque todo eso está siendo registrado desde un panel con varios televisores, como ustedes habrán visto en el bar, en el fútbol, para proporcionarme la ayuda requerida. Pero también esto sirve para que yo sea requerido unilateralmente por la autoridad, por caso, para indicarme que a las 6 de la tarde ya no puedo estar en la vía pública porque hay alerta meteorológica, porque hay, por caso, una pandemia, porque hay una amenaza sanitaria. Recuerdo aquí que el modelo de ciudades de 15 minutos, por declaración expresa del secretario de la Organización Mundial de la Salud, es un modelo urbanístico con todas las características que tiene, que implica, para vivir en tiempos de crisis sanitarias y climáticas. Y además agrega, para que no exista confusión alguna, para que nadie se llame a engaño, agrega, la próxima pandemia va a ocurrir. No se trata de saber si va a ocurrir o no, va a ocurrir. El problema es saber cuándo y con qué características, pero den por seguro que va a ocurrir. Va dicho con esto, que también va a ocurrir el encierro y que la modalidad para el encierro van a ser estos perímetros nuevos donde habrá de nacer un hombre nuevo al final de todo el proceso. Veamos ahora un poco más en detalle
¿Qué cosa se podría decir a propósito de estas ciudades de 15 minutos? Siempre mirando ahora nuestro propio interés para el día de hoy. Voy a tomar una vez más un texto de Edgar Morin, como digo, situado en la primera página, en la primera referencia del inspirador del proyecto para la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando del señor Carlos Moreno. Edgar Morin va a decir que las ciudades de los 15 minutos vienen a reemplazar al Estado-Nación. Vean ustedes la profundidad del tema. Si es esto algo que se pueda imponer y no debidamente consensuado, discutido en la Cámara de Diputados, en los niveles de las legislaturas provinciales, vean ustedes si es algo de lo que podamos prescindir, es un debate moral, espiritual del que podamos prescindir. Esto no se discute, reitero, se impone el reemplazo de las ciudades, el reemplazo del Estado-Nación por las ciudades átomos, las ciudades atómicas. Las llamo así porque en ellas vive, porque están informadas por la física de Epicuro. Para Epicuro saben ustedes que nada ha sido creada de la nada y que todo está en constante movimiento. Que la partícula más pequeña que hay en el cosmos es el átomo. Claro que esto va a tener unas modificaciones en la ciencia posterior. El átomo, al que identifico ahora con las ciudades atómicas. Nombre común que le atribuí a todas las designaciones precedentes. Esas ciudades atómicas que reemplazan al Estado-Nación constituyen la desintegración de la patria lisa y llanamente. Pero la forma, la causa formal de los estados provinciales viene siendo hasta hoy el orden político y jurídico plasmado en la Constitución. Es que ahora no es que le va a faltar forma, es que va a haber una nueva forma esencial que se la va a dar la Constitución del Estado Mundial Único. A eso se refiere el proyecto famoso de la motosierra, de liquidar el Estado, del anarcocapitalismo, de destruir el Estado. Este proyecto del anarcocapitalismo o de la destrucción del Estado o de la categorización del Estado como una institución, como una organización criminal, es sin más una manifiesta renuncia a los deberes frente al bien común político que lleva adelante en forma descarada el Estado-Nación. Como si aquí no hubiese personas capaces de comprender lo que se está diciendo. Claro que no somos la mayoría, pero estamos para ejercer una función docente, y es lo que tratamos de hacer en esta pantalla. Además de eso, esto se logra mediante, la fusión entre el capital privado, entre lo privado y lo público. Este es un objetivo del Foro Económico Mundial, pero en verdad no se trata de una fusión, de una unión armónica entre lo público y lo privado. Es la cesión de soberanía de lo político en favor del capital privado, en favor de los intereses de la libido dominandi de Nietzsche, que anima la forma mentis de las élites globalistas que se mueven no en la privacidad, en la clandestinidad, que es más fuerte, que es un concepto más elocuente todavía. Esta inspiración epicureísta nos permite comprender, unido a lo que acabo de decir, la cesión de soberanía en manos del capital privado, nos permite comprender algo que es muy viejo en la ciencia política. Si decretamos la libertad de mercado para que todos los agentes del mercado puedan hacer y deshacer, eso implicaría como poner el zorro dentro del gallinero, cerrar la puerta y dejar que cada uno haga y deshaga. Esa es la partida de nacimiento del totalitarismo. Estos átomos que se mueven a una velocidad constante, que chocan los unos contra los otros, es nada más ni nada menos que el hombre, lobo del hombre, que presenta Hobbes en el punto de partida del totalitarismo. Ahora el totalitarismo no es el Leviatán, es justamente el llamado Estado profundo, es el llamado el Estado profundo que está incluso detrás de Estados Unidos, que le da forma y sentido a la masonería, que ya es pública y notoria. Y la primera actitud, la primera
pretensión de este poder absorbente es el desarraigo. Y eso se logra mediante el hombre y el ideal del hombre tecnológico que vive en redes y que vive en uno o en dos o en tres lugares al mismo tiempo. Lo que le interesa a este hombre, digo, económico, este hombre que vive en el tiempo virtual pero no en el tiempo real, lo que le interesa a ese hombre justamente es la ganancia, es el bienestar en el aquí y en el ahora. Ese hombre, digo, desarraigado, experimenta la sensación de la angustia justamente como condición antropológica para el totalitarismo, para la irrupción del totalitarismo. Dicho esto, quiero decir, estas figuras de la motosierra, estas figuras de la liquidación del Estado, no son más que declaraciones de principios en favor de la Cuarta Revolución Industrial, que por el otro lado se niega. Veamos ahora qué pasa con el hombre, cuáles son las actitudes del hombre. Las actitudes del hombre a las que ya en parte me he referido en el programa anterior, antes del proyecto, se podrían caracterizar, como dijimos, de tres modos. En primer lugar, como una resistencia, que puede ser una resistencia positiva, aquel que no va a aceptar el encierro, porque la libertad participada por Dios en el hombre, la que lo hace semejante a Dios, como que es dueño de sus actos, es innegociable. Es mejor la muerte que la esclavitud. Esto debe entenderse. En la forma mentis burguesa es imposible comprender esto. Solo el hombre capaz de poner en Dios el principio y el fin podrá entender que vale la pena morir por la libertad, no la libertad masónica de la fraternidad y de la igualdad, sino la libertad jerárquica del orden de la creación, del orden de los órdenes querido por Dios. Estoy hablando de esto segundo, para que no se confundan los términos. Ese hombre solamente podrá entender. La forma mentis de la derecha neoconservadora, especialmente la que hay por todos lados en nuestro medio, no puede acceder a este razonamiento. Hay una imposibilidad fáctica de comprender todo esto. Por eso adhieren sin reservas al proyecto libertario, como si fuese opuesto al proyecto marxista que acabamos de superar, cuando uno es la causa del otro y el otro es la causa de lo uno. Es un círculo literalmente vicioso. Digo entonces, ese hombre puede resistir en defensa del orden de su persona y el orden del natural y justamente de la fe que lo anima, de la fe religiosa sobre la fe en Dios sobrenatural que lo anima. Pero también puede haber una resistencia vecina de la resiliencia, que es resignación, indiferencia frente al bien y frente al mal, frente a la justicia y frente a la injusticia. También nombré en un segundo lugar, como una segunda característica, la llamada ataraxia de Epicuro, que nos permite aceptar a título, a precio, con el precio de la tranquilidad, mientras a mí no me molesten, que me intervengan con la inteligencia artificial en el organismo, en el ADN, en la cultura, que me sometan a la conexión eléctrica, que me sometan a la conectividad eléctrica y no a la amistad ciceroniana, y que me induzcan a vivir una vida con los algoritmos, con esas nuevas comunidades de seres virtuales y misteriosos que son los algoritmos y la inteligencia artificial. Ello todavía puede verse reforzado por una tercera nota del hombre frente al proyecto, que es la negación de la realidad. Bueno, esto lo hemos conversado largamente, no vale la pena detenerse. Lo que sí me interesa destacar es que a los efectos de las ciudades de 15 minutos, ese modelo enfocado a la cuestión propiamente antropológica conduce ahora a ir acercándonos a la singularidad, a la epifanía. ¿Cómo se logra la creación de un nuevo hombre? ¿Cómo se logra la creación de este hombre nuevo dentro de estas ciudades de 15 minutos? Para ello, un poco de historia reciente. Una vez más, verán ustedes la falacia, verán ustedes el contraste. Quienes no adhieren a la Cuarta Revolución Industrial proponen explícitamente el libro del gerente de Google, La singularidad está más cerca, Ray Kurzweil. He leído también en los últimos días algunas elucubraciones un poco
fantasiosas que identifican distintos tipos de singularidades. La singularidad de la que hay que hablar es de esta, porque es la que se está proponiendo de manera explícita. Entonces no hay mucha más cosa que decir. Estoy hablando del transhumanismo, para que bien se entienda. El transhumano es el hombre híbrido, ese proceso de hibridación múltiple que se tiene que cumplir en las ciudades cárceles. Las que ustedes ven en el caso de Singapur, en las que se ponen incluso los molinetes como en el acceso a los subtes, de acá por lo menos en Capital, y donde podemos entrar y salir solo con autorización y por reconocimiento facial, pero eso lo tienen en pantalla a un clic de distancia. No es una elucubración personal esa, de ninguna manera. Digo entonces, esta singularidad reconoce otro protagonista, otro autor, que es un matemático, igual que el señor Carlos Moreno. Son todos matemáticos porque es la matemática, la ciencia exacta, sin metafísica, la que posibilita ese ideal superior de la Cuarta Revolución Industrial, que es la dominación y la recreación de la naturaleza, a la que sacan de las manos de Dios para ponerla en manos de este hombre capaz, tecnológico, capaz de crear incluso un nuevo hombre, como se está viendo en estos días. Decíamos entonces, si este es el proyecto de la singularidad, hay que nombrar la figura de este profesor de filosofía y matemático norteamericano, que se llama Vernon Vigne, que ha escrito una novela titulada Al final del arco iris. Vean ustedes el modelo del arco iris, al que hice referencia cuando hablé del pacto entre Dios y los hombres, a esa figura de la segunda creación bíblica, el arco iris que mostramos a propósito de los Juegos Olímpicos de París en octubre del año pasado, ahora aparece en el trasfondo de la nueva epifanía del nuevo hombre tecnológico. Esta es la creación de este señor que en una novela muestra como Owens en sus 1984, en su Mundo Feliz, exactamente con la anticipación desde el año 1984 hasta ahora de lo que se está desarrollando ahora, la singularidad tecnológica. Singularidad tecnológica es así como el concepto que especifica lo que vengo diciendo desde el principio, a saber, el humanismo planetario, el humanismo tecnológico, la conciencia tecnológica. La conciencia es una norma próxima de la acción, que tiene tanto de inteligencia superior cuanto de orientación inmediata para la acción. Pero allí es donde opera la Cuarta Revolución Industrial mediante la crisis de la cultura que nos lleva a asumir simplemente un nuevo concepto de persona humana, no más la sustancia individual creada por Dios de naturaleza racional, sino la pura vibración de la Tierra, según lo expresábamos en el texto de Edgar Morin. Esa singularidad requiere ahora de 3 tesis metafísicas, o mejor dicho, de 3 paradojas metafísicas que nos van a permitir comprender mejor por qué la singularidad, qué significa la singularidad tecnológica. Les pido que, por favor, nunca pierdan en el curso de mi exposición la idea siguiente. Esto es lo que se pretende en el interior de las ciudades cárceles de 15 minutos. Sin más, esto está escrito. No engañan a nadie, como lo dije muchas veces. Se abusan de la incomprensión y de esa cultura de la inmediatez en que está la mayor parte de la población mundial. Ese hombre nuevo que han creado es un hombre al que adscriben en la llamada generación beta, esa generación que siempre está comenzando y que siempre tiene eso, la complejidad, la contradicción, el engaño, el escepticismo de la inteligencia, pero el optimismo de una voluntad ciega que va para adelante, teledirigida desde las computadoras. Digo entonces, 3 tesis, 3 controversias metafísicas que nos van a permitir comprender mejor esto de la singularidad tecnológica. La primera de ellas, la reducción del ente común, el ens comune, de Santo Tomás de Aquino,
al ens materialiter. ¿Qué quiero decir con esto? El ente, aunque el nombre en el sentido vulgar tiene mala prensa porque un ente se dice despectivamente de alguien. No, el ente es un altísimo concepto de la metafísica que alude a aquello comunísimo de todo lo creado. El ens común es ese concepto elevado de la metafísica que nos permite comprender por qué hay un ente divino perfecto y entes creados que somos nosotros. Va allí dicho el orden de la creación, va allí dicho que hay un ser inmaterial, inteligencia pura, que es Dios, que son los ángeles, las jerarquías celestiales, y entes creados con materia e inteligencia, que somos nosotros. Ahora, si lo contraponemos al ens materialiter, este paso es indispensable para la cuarta revolución industrial. Vean que digo materialiter, forzando un poco el concepto. Estoy utilizando una forma adverbial para mostrar ese ente que en verdad está compuesto de materia y forma por algo así como una reducción materialista del ente metafísico. Esto es muy difícil de sostener, casi un absurdo, pero debo decirlo porque es el absurdo antimetafísico en el que se apoyan los globalistas. Lo que es importante destacar en esta reducción del ens común al ens materialiter es que allí se destruye, al destruirse el concepto de participación de un Dios, de un ente divino perfecto que crea, que participa a los entes, a los otros entes que somos nosotros, a las personas humanas, va destruido el orden de la naturaleza, va destruido el orden de la creación, el orden jerárquico de la creación. Y se da lugar a la homogeneización, a la igualación que propone la cuarta revolución industrial, desde que hace de la vida humana, de la vida vegetal y de la vida de los animales exactamente la misma relación, el mismo valor, la misma entidad, y los reduce a todos al control cibernético. La primera controversia. La segunda, que deriva de la primera, a saber, la reducción del concepto metafísico de sustancia al de sustancia también material, porque deriva de lo anterior que dije, de la noción de ente materialiter, y de la sujeción de la sustancia metafísica a la segunda ley de la termodinámica, la entropía, que significa desorden. Veamos de qué se trata. La sustancia es un concepto metafísico que indica subsistir en forma autónoma respecto de otros y en forma relativamente autónoma respecto de Dios. Si Dios se olvida por un momento de nosotros, desaparecemos como personas humanas. Pero nosotros tenemos una capacidad de subsistir, y esto es sustancia, aun cuando nuestros seres queridos, nuestros vínculos más afectivos o los no tan afectivos, se mueran por caso. No es que nos morimos todos juntos. Hay una capacidad de subsistir y de subsistir bajo también la forma de los accidentes. Hay un componente material y un componente fuertemente ontológico y espiritual en la sustancia metafísica. Pero si lo sometemos, derivado de la primera tesis metafísica, a pura materialidad, al ente materialiter, entonces se comprende que la entropía es un problema, un desorden que debe resolverse y que debe resolverse incluso en forma tecnológica. La entropía indica que toda estructura material está tendiendo siempre a su descomposición. También el cuerpo humano. Lo que pasa es que la destrucción del cuerpo humano, en el caso de la sustancia individual de naturaleza racional, que es la persona humana, no indica un desorden. La caducidad del cuerpo indica un orden de perfección, porque el alma vuela a la eternidad ya fuera de la limitación del cuerpo. La muerte es un paso que nos conduce a la eternidad y por tanto es una perfección, es una superación de la vida invía en el tiempo y en el espacio. Pero insisto, en la forma mentis del capitalismo burgués, en la forma mentis del neoconservadorismo, de la neoderecha tecnológica, esto es incomprensible. No hablo para ellos, en todo caso. Va dicho en esto, la creación del hombre tecnológico, del humanismo tecnológico. Y por último, la consumación de la singularidad
la consumación de la singularidad, el reemplazo de la persona creada por Dios por la persona creada, digo, en el laboratorio por las computadoras. Es aquí donde la cuarta revolución industrial alcanza su pico más elevado de sofisticación. ¿Qué significa esto? Es que aquí es donde el hombre queda reducido a una no ya confrontación con las máquinas, sino que se ha hecho uno y ha sido superado por las máquinas. Es exactamente esto lo que va a decir este señor filósofo y matemático norteamericano al que acabo de citar hace unos minutos, cuando propone en su novela el modelo de un hombre superado por la inteligencia artificial, que es lo que se nos dice en estos días que corren. Vean ustedes entonces que la afectación del hombre es integral, es en cada una de sus potencias. Este es el ciudadano que va a vivir en estas ciudades. Esta es la carta, es el pasaporte, el nuevo documento, la nueva, digamos, identidad digital, cibernética de la persona humana, la nueva creación, la nueva epifanía. Está afectado en sus potencias biológicas por la llamada ingeniería biológica, de la que todo el mundo habla sin comprender de lo que se está diciendo. Está afectado en sus potencias afectivas por la llamada felicidad química. Yuval Harari, en su libro Nexus, y en su libro El hombre Dios, Homo Deus, por caso. La que se logra mediante los medicamentos, mediante los fármacos, pero no mediante y como resultado de la contemplación de las cosas más altas, de las cosas más elevadas. Y está afectado en sus potencias cognitivas por ese invento que constituye el broche de oro de la singularidad tecnológica, a saber, la interfaz eléctrica en nuestro cerebro, que era el campo de batalla, que era el teatro de operaciones de la Tercera Guerra Mundial. Con esto se consuma ese deseo, esa aspiración que no es económica, que no es política, lo he reiterado muchas veces, sino de carácter típicamente teológica, en el sentido del anticristo. El dominio del hombre por el hombre, la sujeción, la libido dominante que había anunciado Nietzsche allá por el siglo XIX. Comprenderán ustedes que nuestra explicación tiene una finalidad meramente descriptiva. No pretendo con esto cambiar el curso de los acontecimientos, pero sí me propongo despertar justamente ese retorno al hombre contemplativo, al hombre religioso, al que vive entre el tiempo y la eternidad. Es de tal dimensión el poder de esta gente, es de tal dimensión que ahora, en estos últimos días, quieren garantizarse la sujeción de ese jefe que se está por elegir en el Colegio Cardenalicio de Roma, ese jefe de la organización no gubernamental a la que llaman iglesia visible, porque es una organización hoy no gubernamental. La iglesia de Jesucristo está eclipsada en el desierto. Somos los fieles católicos, ustedes, muchos de ustedes, que ponen sus esperanzas al principio y al fin en Dios, y más concretamente en la piedad religiosa, porque esto se arregla tan solo con la segunda venida de Jesucristo. Una venida para aplastar la cabeza del demonio y para llevarse para siempre en un nuevo cielo y una nueva tierra en la eternidad a los justos. Digo entonces, despertar ese retorno al hombre religioso, despertar ese retorno al hombre religioso, que es el único que nos puede conducir a una salida, incluso a través del martirio de esta situación. Vean ustedes, ahora lo vamos a poner en pantalla, ante todo recordando lo que puse en pantalla la semana o 2 semanas atrás, el gran apagón. El señor Klaus Schwab se propone mostrarnos que a través de un gran apagón va a tener lugar la nueva epifanía, la nueva luz, la nueva aparición. Está tomando prácticamente palabras del Evangelio de San Juan, del último Evangelio de San Juan. Está tomando casi palabras bíblicas. Está mostrando y está amenazando incluso en estos días, sin que ningún tribunal lo convoque a dar cuenta de lo que está diciendo, ni a explicar de dónde saca lo que está diciendo. Vean ustedes en pantalla esta literal amenaza. Lo que van a ver ustedes es la puesta en escena de algo monstruoso. Vean lo que vamos a hacer con la reducción energética
de todo el planeta a la energía eléctrica. Si le suman a ello el apagón que ocurrió en Europa hace un par de días, van a comprender de qué forma el señor Klaus Schwab tiene razón. Es posible que este anticristo, ese Frankenstein electrónico, succione para sí toda la corriente eléctrica y paralice el planeta a discreción. Véanlo ustedes en pantalla. It's the need for a great reset. So people assume we are just going back to the good old world which we had and everything will be normal again. This is, let's say, fiction. It will not happen. There is only one way this pandemic is going to go. It's going to get worse and worse and worse. Pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. ¿Ven ustedes entonces la amenaza para que los hombres estos supuestos cardenales, supuestos digo cardenales, porque todos fueron constituidos y designados cardenales por un hereje que por tal perdió la jurisdicción y perdió el cargo para el que fue designado? No hacía falta más que eso. La recurrencia en la herejía. No hay ninguno allí capaz de elegir, pero de una u otra forma fungen como tales. Digo, verán ahora, en nuestro caso concreto, que no adherimos a la Agenda 2030, ni tampoco a la Cuarta Revolución Industrial, cómo el proyecto de ciudades de 15 minutos, con todas estas implicancias, ya es propaganda pública por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Terminamos entonces con una apelación, como dije anteriormente, a la divina providencia, al rosario de Santo Domingo, que es el arma más poderosa que la llamada Golden Dome del señor Elon Musk, que los misiles en 1000 satélites cubriendo el mundo entero bajo amenaza. El Santo Rosario es la única alternativa para que se ilumine nuestro entendimiento, pudiendo pensar soluciones concretas y realizables, y para que fortalezca nuestros afectos en el amor de Dios y nuestras voluntades para resistir heroicamente hasta la última gota de sangre en defensa del orden querido por Dios. Les agradezco su atención y espero encontrarlos de vuelta en 15 días.